Bueno, como ya sabéis, soy Diana López Iriarte y estoy aquí en Madrid con José Luis Parise. José Luis Parise es psicoanalista, es conferenciante, escritor internacional y tiene una escuela, Edipo, en la cual se cursan estudios de iniciación, psicoanálisis y ocultismo. Bueno, es una persona que yo admiro muchísimo porque lo descubrí en unos vídeos hace unos 6-7 años y él tiene un método que es maravilloso, es el método de los 11 pasos de la magia, los cuales yo en aquel momento estaba empezando con mi macrobiótica, cursos de cocina y bueno, pues cuesta mucho los inicios y no tenía dinero para ir a sus formaciones. Él estaba en Argentina, venía de vez en cuando a Madrid, pero empecé a aplicar, veía todos los vídeos, tomaba apuntes, sacaba lo que podía porque él es muy generoso y siempre da muchísimo en todos los vídeos, y empecé a aplicar su método. Bueno, pues a día de hoy pues ya sabéis que tengo mi propio canal, mi propia web y que estoy viviendo de lo que era mi sueño. Entonces he tenido el honor de poderle entrevistar. Él está en Madrid dando un plenario y vamos a hablar del tema de la magia en relación, la iniciación, cómo utiliza un iniciado los sueños, y también del tema del perdón. Muchísimas gracias, José Luis. Sinceramente, con esta presentación que has hecho, el agradecido soy yo. No todo el mundo reconoce cuando la magia efectivamente entró en su vida, por eso te agradezco que lo hagas. Y el método de la magia es la puerta de entrada, afortunadamente lo has visto por ti misma. Y el solo hecho de que estemos hoy aquí en Madrid, gracias Madrid, lo agradezco, para mí es producto de magia. Porque si bien hace muchos años tengo el honor de ser recibido en muchos lugares del mundo a enseñar, es la primera vez que en un lugar, lo voy a decir así, me arman el plenario, el evento, la oportunidad, y no es que lo tenemos que armar nosotros. Hemos enseñado en muchos lugares, pero es la primera vez que nos reciben armándonos el plenario, con todo lo que eso significa de meses de trabajo. Por eso, gracias Madrid, y gracias a ti por hacer esta apertura de puerta en conjunción. Gracias realmente. Bueno, pues estábamos hablando en otra entrevista que hemos tenido sobre el tema de la sexualidad, y eso nos ha llevado a la energía de los sueños. Y claro, un poco el iniciado o el mago está trabajando durante todo el día con los 11 pasos de la magia y está trabajando con la energía de la palabra, la energía de la idea, el caos de la idea, el orden de la palabra, con su energía emocional para movilizar lo que quiere a nivel emocional, la emoción. Y bueno, las señales, las esfinges que se presentan. Como esta, te traen el agua sin el té. Sí. Pues beberé agua caliente. Si le pueden conseguir un saquito. Y es muy importante utilizar la magia para atraer el plasma, el nivel energético que mueve el mago. Y en uno de los vídeos comentaba José Luis que muchas veces todo el trabajo que estamos haciendo durante el día tan valioso, a la hora de irnos a dormir nos vamos preocupados, nos vienen todas las dudas, los miedos del día siguiente, las preocupaciones, y ahí podemos estropear todo el trabajo que estamos haciendo. Y suele ocurrir tan a menudo que la gente no tiene idea. Sí, gracias por esta oportunidad. No es un tema de los que habitualmente se puede hablar en las notas y es urgente, es imprescindible. Gracias, muy amable. Así es, sí, la posibilidad de que a la noche no arruinemos lo que hemos hecho durante el día no está en los cálculos en general de la gente que recorre algún estilo de cuestiones con las cuales en el día tratar de ir más allá del yo. A la noche el yo se las cobra, se las rearma y se las tira peor para el día siguiente. Suele ocurrirse. Gran problema de eso, además de las consecuencias prácticas que trae, es que en general la idea es como de, viste, no tendrías que haberte metido con eso de la magia, ahora te fue peor. Y le fue peor no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Le fue peor no por lo que hizo durante el día de magia, sino por lo que no hizo, por ejemplo, la noche, durante la magia. Por eso, si quieres, podemos ingresar al tema, y son temas extremadamente relacionados entre sí en vías que no se ven habitualmente, porque uno de los motivos por los que de noche es difícil descansar está relacionado con otro de los temas de los que la iniciación enseñó de un modo diferencial y la humanidad no tiene noción, que es aquellas cosas que de noche, cuando vamos a dormir, lo voy a decir así, no nos perdonan, te aparecen, no te dejan tranquilo, que son las relacionadas directamente con el tema de
lo que los iniciados enseñaron de un modo excelso y la humanidad lo transformó en cualquier cosa, el tema del perdón. El perdón en iniciación. Y el perdón y la posibilidad de descansar bien, aunque parezca demasiado prosaico, es muy importante ver que cuando falla uno, falla el otro. Sí, porque además se habla mucho ahora del perdón, pero claro, ¿el perdón a quién? ¿El perdón al otro? ¿El perdón a uno mismo? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Desde Claro, dónde? exactamente. Porque si somos creadores de realidad propia, ¿a quién tendríamos que perdonar? Si vamos a entrar al tema, por lo que tú misma has dicho recién, con inteligencia, dándote cuenta de que es un tema muy, muy New Age, el del perdón, y el del sueño también. Yo hay temas en los que si entro, digamos, prefiero entrar por las puertas más serias, para entonces después poder hacerlo un poquito tal vez más espontáneo. Pero son temas de los que cuando están muy tomados por la New Age, lo primero que quiero que se entienda es el cuidado que hay que tener. Porque lo que toca la New Age lo transforma en vieja era inmediatamente. Y estos temas son para generar la nueva era, de uno en uno, que es como todas las profecías nos enseñan, que es la única vía por la que se la puede generar. Si te parece, ingresamos por cualquiera de las dos puertas. El sueño, el perdón, nos van a encontrar. El momento previo a dormir, cuando queremos conciliar el sueño, lo que no aparece por vía del perdón hace obstáculo. Lo que no hemos perdonado, o no nos hemos perdonado, o no nos han perdonado. Por eso es una vía ingeniosa, tal vez distinta, para unir ambos temas, de los cuales sí es imprescindible hablar. Vale, pues vamos con el perdón. Bien, buena entrada. A mí particularmente es un tema que me concita a cierto asombro, porque yo he caído en una ingenuidad poderosa al respecto. Yo hace 40 años he fundado mi escuela. Yo enseño desde hace 40 años y enseño en niveles que considero cada año muy altos. Sin embargo, jamás me había dado cuenta de que yo tenía que enseñar este tema. Es como que yo daba por sentado, pero ya está, es evidente. Claro. Hasta que un día el tema surgió y me di cuenta que la gente está tan desorientada del tema, del perdón, que mirando hacia adentro vi que mi resistencia a enseñar al tema era por los mismos motivos por los que la gente está desorientada. Y es porque todos tenemos cierta tendencia dual, polarizada. Y cualquiera de las dos vías en las que nos ocupemos, en las que nos permitamos caer y sumergirnos, de las dos vías automáticas, las dos nos garantizan que el tema del perdón nos va a extraviar en lugar de orientarnos. ¿Cuáles son las dos vías? Hay perdonadores naturales y hay no perdonadores naturales. Es verdad. Las dos son problemáticas. Verlo de Los entrada, dos. las No dos solo vías. el que no perdona, sino el que perdona Perdonar todo. por perdonar está tan al servicio del ego como Es verdad. jamás perdonar. Uno dice, el que no perdona, qué ego que tiene. El que perdona por perdonar tiene el mismo ego. Sí, porque es por buenismo. Simplemente lo educaron para eso. Y ese es el ego, en nuestra educación, el yo, lo que nos fue formado según el contexto que teníamos alrededor. Entender esto es entender de entrada que estamos ante un tema que nos va a poner en el aprieto de tener que ir más allá del yo. Y eso es genial. Es decir, la posibilidad de que estemos ante un tema que nos va a obligar a reprogramar lo que el yo quiere hacer al respecto. ¿Qué quiere hacer al respecto? Hay gente que quiere perdonar, pase lo que pase, no le importa nada, perdona. El conflicto por el que perdonó le retorna. Tanto Sí. como al que no perdona. Sí, porque en realidad lo engullen y hacen como que no está. Exacto, es un gran Eso es como lo sí. que yo Es un detecto. gran como sí, exactamente. Es un perdón hueco. Si el perdón sirve para algo, la misma etimología más directa, la griega, porque esto tiene etimologías muy serias, pero la más directa del tema nos muestra que al perdonar donamos. Es para sacar, Perdón. donar, exacto, perdonar a través de la donación. Per también es una etimología de padre. Yo ahí me hago padre de un tema del cual si no soy un hijo. ¿Me perdonan? ¿No me perdonan? Está claro. Es decir, es una vía por la cual sacar el tema de adentro hacia afuera, sacarlo de mi vida, donarlo, en el mejor de los sentidos. Y per también significa persistencia, continuidad. Es algo que no hay que hacerlo una sola vez. Yo siempre trato de hacer una cierta petición de principio, como decía, entrar por vías serias para hablar de temas que lamentablemente es fácil que no los pensemos seriamente.
Hablar del perdón, cualquiera habla, todos tenemos posición tomada de antemano, porque es simplemente por gustos. Hablar del sueño, todo el mundo habla del sueño. Por eso esto es lo que en lógica se llama, o sea, es loco, ¿no? Pero yo para enseñar magia tengo que enseñar lógica también. Claro. O sea, hay que pensar y hay que aprender a pensar con paradigmas diferentes para que la magia nos funcione. Si no, pensamos con los paradigmas del yo y la magia es la del yo, punto, o sea, es nada. Bueno, hay algo en lógica que se llama petición de principio. Esto es lo que yo me voy a exigir a mí mismo ahora. Petición de principio. En cierto modo, paso 1 del método de la magia. ¿Desde dónde voy a hablar de lo que hablo? Para que lo que voy a hablar no se trate de hablar desde el yo, simplemente. Bueno, cuando hablamos de un tema como el del perdón, si hay algo en lo que están de acuerdo todas las iniciaciones de la humanidad y todos los iniciados de la humanidad, no hay tema tan transparente como este. En otro momento hemos tenido la ocasión de hablar de la sexualidad. Yo ahí tuve que hacer un montón de, digamos así, pedidos de permiso para mostrarles, miren, Cristo, Buda, Mahoma, los tres hablaron de sexualidad, créanlo, acéptenlo, les cité algunas partes, denle una oportunidad a la investigación en juego. Aquí es al revés, todo el mundo está de acuerdo. Sí, porque la sexualidad sí que es algo que ha sido quitado y esto ha sido llevado a donde el yo quiere. Ha sido llevado... el perdón. Son temas de los que todo el mundo está de acuerdo, que más o menos todas las iniciaciones hablaron del tema, pero cuando les preguntas qué dicen, lo que te cuentan es lo que las iglesias dicen, no lo que los iniciados dicen. Ahí es donde el yo llevó el tema al terreno del yo. Por eso, petición de principio. Afortunadamente, bueno, por lo menos hay algunos iniciados de los que todas las culturas están de acuerdo en que fueron iniciados, los tres que nombré recién. Cristo, Buda, y yo sé que en Europa hablar de Mahoma en este momento es meterse en un terreno tan potente de cuidado que vale la pena hacerlo, porque ahí entonces todas las energías se despiertan. Pero los tres grandes iniciados de la humanidad, según para cada cultura, los tres estuvieron de acuerdo en el perdón. Esto es muy importante, no es una cuestión que es menor, porque uno podría decir, lo humano es todo lo contrario. ¿Vieron? Perdón por decir la cosa tan baladí que voy a decir, pero no es baladí, es cuando uno la profundiza. Perdonar es divino, digo, parece un dicho, verdad de perogrullo, pero es cierto que el perdón conecta con lo divino de inmediato, ante lo que los humanos no podemos evitar, el errar. En ese juego, digo, errar humano, perdonar divino, marca una brecha. Yo he conocido, en tantos años de enseñar y de consultorio como psicoanalista, vidas que pueden atravesarse sin que hayan visto enfermedades, terremotos, catástrofes, pero nunca una vida encontré que no tenga que vérselas en algún momento con el tema del perdón. Esto es muy importante, esto es muy serio. Quiere decir, parece que los humanos tenemos algo de aprender del perdón, que todas las diagramaciones de las encarnaciones en algún lugar van a pasar por ahí. O te van a tener que perdonar y no sé qué hacer porque no me perdonan, o voy a tener que perdonar y no quiero perdonar, o veo que de tanto perdonar al final me toman de estúpido. Más o menos la cuestión es una cuestión porque muchas personas no hacen cosas que quisieran hacer por no ser malos. Y malo o bueno de acuerdo al perdón o no. Tienen que perdonar y es porque no se perdonarían a sí mismos. Ahí entra el otro tema, ¿dónde el perdón es un autoperdón o no? Bueno, por lo pronto entendamos, acabo de ubicar una petición de principio poderosa. La verdad que yo no tengo que decirle a la gente, Cristo predicaba el perdón, porque más o menos todo el mundo... Pero yo te pregunto, ¿dónde Cristo predicaba el perdón? Poner la otra mejilla. No tiene nada que ver eso con el perdón. Cuando Cristo habla del perdón, no es la escena de la otra mejilla. Segundo, la escena de la otra mejilla, otro día si quieren hablamos, de poner la otra mejilla. No tiene nada que ver. No. Cristo no lo hacía, empecemos por ahí. Está enseñando otra cosa. Pronto suena un poco tonto, poner la otra mejilla. Además no lo hizo, punto. No lo hizo, no ha puesto... Pero sí es cierto que esa frase está, pero estaba enseñando otra cosa. El famoso lo sacaron de contexto para que... Bueno, pero eso... Por lo pronto quiero que no se asocie perdón con poner la otra mejilla. No es eso. Si yo fuera de eso te digo, juguemos. ¿Dónde Cristo habla del perdón y no es en poner la otra mejilla? Te queda una sola frase más o menos de la que la gente, alguno se acuerda. Que en un momento Pedro le pregunta, ¿pero hasta cuánto tengo que perdonar? Y Pedro le dice, 7 veces, porque para los hebreos 7 es el número de la perfección. Y Cristo le responde, no, 7 veces, no. 70 veces 7, o sea, siempre. Uno puede decir, qué tonto Cristo, perdonaba siempre. Bueno, ok, tengamos cuidado.
con conclusiones apresuradas. Lo único que trato de que se entienda es, hay dos cosas donde la gente relaciona a Cristo con el perdón, sí, donde en dos parágrafos bíblicos que son los más flojos al respecto, porque no son en los cuales Cristo se refiere a enseñar del tema. Después hay que ir a ver en otros lugares de la Biblia que no se conoce que está hablando del tema si no tienes claves previas. Claro. Y si no, directamente los apócrifos. Lo dejo entre paréntesis. Buda. La gente ni sabe casi la relación de Buda directa con el perdón. Buda tiene una escena que los budistas conocen. No confundamos los budistas con Buda, como no confundamos los cristianos con Cristo. Okay. Pero por eso digo que los budistas conocen. Donde Buda perdona al que viene a ser el Judas del budismo, Devadatta, el primo de Buda. Judas también era sobrino, no primo de Cristo. Pero, bueno, esta es la parte de la verdadera historia de Cristo. Yo he enseñado la verdadera historia de Cristo pre-cruz y post-cruz, y la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz y post-cruz. Ahí he argumentado y demostrado las cuestiones por las cuales podemos estar seguros de que Judas era el sobrino de Cristo, el hijo de Pedro, el hermano de Cristo. Bueno, ok. Buda tiene Devadatta, también familiar directo del primo, lo que Judas en Cristo, lo que Cristo en Judas, más o menos para que se arme un mapita. Devadatta, en suma, es alguien que uno podría decir no tiene perdón, ¿no? En lo que le hace a Buda. Sin embargo, Buda, hay dos momentos muy claves. Un momento en el que después de que Devadatta, digámoslo así, traiciona a Buda, por decir, no es exactamente una traición, pero más o menos lo quiere matar, literalmente. Judas manda a los romanos a matar, él lo quiere matar él. Años después, Devadatta quiere ser recibido. Buda le dicen, viene Devadatta, te quiere ver. Y Buda le dice, y los budistas lo traducen en, no lo voy a recibir. Y Buda le dice, si puedes venir, que venga. Dependía de las casualidades. Se muere en el camino, no llega. Muy bueno. Él no había resuelto el tema, Devadatta. Al mismo tiempo, hay otra escena en la que Buda y Devadatta se encuentran por casualidad. Y parece que Buda perdonó todo, mucho antes de esta que recién nombre. Porque Devadatta le dice, ¿no estás enojado conmigo? Y Buda le dice, no. ¿Por qué? ¿Cómo no estás enojado conmigo? Porque yo no soy el mismo de aquella escena en la que me quisiste matar. Hay un trabajo de transformación interior para dar el perdón. No es el perdón bobo. No es el perdón bobo. Yo no soy el mismo y tú para mí ya no eres el mismo de aquel. Ahí hay una clave. Eso es muy importante. Esto es fundamental. Porque el perdón, tienes que esforzarte por perdonar o te sucede. Bueno, cuando realmente podemos decir ni una cosa ni la otra. Hay un trabajo interno por el cual, por eso el de entrada, persistir, por el cual persistir para perdonar. El perdón bobo no trae consecuencias positivas. El no perdón tampoco trae consecuencias positivas. Buda ahí nos muestra una brecha. Él hizo algo por lo cual él ya no era el mismo. Entonces el perdón va de suyo. Pero esto es crucial. Crucial. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo. Bueno, estamos tratando de armar un poco el desde dónde hablar. No quiero dejar de referirme a Mahoma, porque yo sé que decir Mahoma y perdón a cualquiera le surge como un oxímoron, dos cosas imposibles de unir. Como cuando yo escribí la novela Lluvia Seca, uno dice es un oxímoron, no puede ser. Sin embargo, la gente cree que Mahoma, insisto, la gente cree que Mahoma es el antiperdón. Todo lo contrario. Mahoma era lo voy a decir así, fanático del perdón. Y esto la gente no tiene ni idea. No voy a entrar en detalles de la vida de Mahoma, que me encantaría también ubicar, porque además son menos conocidos, pero yo quiero que se entienda que las 5, nada más que 5, en 23 años casi, que Mahoma tuvo regencia sobre su gente, las 5 lapidaciones que hubieron nada más, las 5 fueron pese a Mahoma. Nada más que 5 en 23 años, primero. Y las 5 Mahoma las trató de detener a las 5. Pero por respeto a las costumbres tribales de esos lugares, finalmente tuvo que aceptar que lo hagan. Porque la lapidación en ese momento hay que entenderlo no como hoy lo entendemos. Yo le digo a la gente, ¿qué es la lapidación? Un castigo. No, era un derecho.
Era un derecho que está en el Antiguo Testamento, en Levíticos y Deuteronomio. No me voy a poner académico, pero te los puedo citar punto por punto. Los 5 lugares del Antiguo Testamento en los que tú tienes derecho a reconciliarte con Dios por vía de la lapidación. Podemos estar de acuerdo o no, más bien que no estamos de acuerdo, pero yo quiero que se... Iban a pedir el derecho de lapidación. Para expiar su culpa. Exacto. Y vos ves que Mahoma por toda la vida le va y le pregunta a la familia, ¿está loco este que me pide? Así es, tal cual te lo estoy diciendo. Bueno. Trata de frenarlo por todas las vías. Mahoma era tan, voy a decirlo así, perdonador como Cristo y como Buda. Yo digo así, eran perdonadores seriales, pero no compulsivos. ¿Ves la diferencia? El perdonador compulsivo es el que perdona porque lo educaron para eso. Punto. No tiene el más mínimo mérito. No hay trabajo interior. Perdonador serial, yo puedo decir, siempre terminaban perdonando, pero ¿qué hacían para que el tema del perdón no les quite el sueño, relacionándolo con ambos? Eso es de lo que quiero hablar. Porque si no aprendemos del perdón, lo que enseñaron los iniciados, es muy difícil que no rebotemos contra lo humano en cada uno de nosotros. Porque lo humano es no te perdono más, te puedes secar y si puedo ayudarte a que sufras, te voy a ayudar también. O estás perdonado, pase lo que... No, ninguna de esas dos vías. Si dijimos que el perdonar es donar, persistentemente, continuamente, es porque el perdón apunta a quitar de nuestra vida una cuestión seria. Hay un estudio que yo presenté en uno de los plenarios, no lo hice yo el estudio, lo presenté, es un estudio médico de Harvard, si no me acuerdo mal, de Estados Unidos seguro, de las universidades, que demuestra, escucha esto porque es terrible, de cada 10 casos de cáncer, 7 tienen que ver con el no perdón. Es terrible. O sea, cuando uno investiga en la vida, el cáncer tiene que ver con un tiempo después de una escena de no perdón. O no lo perdonaron o no perdonó. Sí. O sea, el no perdón es un cáncer. Sí. Lo puedo decir de manera tragicómica, por lo directa, pero es terrible. Ese cáncer a veces entra en el cuerpo, a veces el cáncer se le cayó un negocio, a veces, o sea, ni siquiera lo limitemos a lo que los médicos ven como cáncer. Claro, es terrible. Aprender a no perdonar y aprender a generarte un cáncer es lo mismo. Pero hay que aprender lo que nos enseñaron los iniciados sobre el perdón. Hay otra escena de Cristo genial, porque Cristo hay una escena donde uno dice, no perdonó nada. Cuando Él está con los discípulos y lo viene a buscar la familia al templo, y le dicen, tu mamá está afuera, tus familiares están afuera. ¿Qué familiares? Ellos no son mis familiares. Estos son mis familiares. Y parece que no los está perdonando mucho que digamos, ¿no? Sin embargo, entendamos que es el mismo Cristo que en la cruz, aunque más allá de qué pasó en realidad en la cruz, trata de reconciliar discípulos con familia. Cuando le dice a María, he ahí a tu hijo, y está hablando de Juan, un discípulo de Cristo. O sea, el enfrentamiento, vemos dos cosas. Hay un momento donde Cristo está enfrentado a la familia, no hay la más mínima duda. De hecho, en lo que se llama el primer milagro, en la transformación del agua en vino, Cristo está peleando con María. Mujer, déjame tranquilo. Se lo dice a la madre. Mujer, déjame. Hace el milagro, nene, que no hace el milagro. Y él, déjame tranquilo. Le responde así, literalmente. O sea, hay una tensión de base que es todo lo contrario del perdón, diríamos. Pero hay otra escena donde no hay duda de que hubo un perdón. Y tanto es así que lo que enfrentaba, ellos no son mi familia, mis discípulos son mi familia, en la cruz los cruza. Y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, discípulo y familia unidos. Bueno, ¿qué hubo en el medio? Pasa como con Buda y Devadatta. Pasa como con Mahoma, venía de una cultura no perdonadora y él se transforma en un súper perdonador. Bueno, de ese trabajo vamos a hablar. Hasta donde se puede en un nivel de apertura de tema, pero con la suficiente claridad como para que efectivamente del tema hagamos por lo menos una apertura en el camino iniciático del perdón, en el camino en el que unir lo humano y lo divino, y no en el que rebotar contra lo humano. Para esto vamos a usar 3 conceptos, si te parece. Uno de Cristo, uno de Buda y uno de Mahoma. Mejor manantial del que beber, imposible. Estoy ordenando mentalmente cuál de los 3 podría ir primero para darle más claridad. Tal vez de entrada la posibilidad, aunque sea la más complicada, es la que más enseña. Buda. Buda enseña un camino que desemboca en el perdón de una manera inesperada, porque lo enseña lamentablemente, como cuando muere Buda se hacen concilios para ver qué van a escribir de lo que enseñó Buda, quedó repartido entre muchos textos.
Son fichas de un puzzle que una está acá, la otra está en otro país, la otra... y Ya. después encima las tiene que juntar, darte cuenta que son del mismo rompecabezas y unirlas. Lo que yo voy a hacer es producto de muchísimos años de investigación y de lectura en los textos sagrados y muchas veces en la lengua original, aunque yo no hablo esas lenguas, pero lo investigo en las lenguas originales. Es decir, como cuando uno dice etimología griega, no me hace falta hablar griego para ir a estudiar una etimología griega. Bueno, ok. Porque Buda dio un camino, pero está tan repartido que uno cuando lo junta todo dice, acá está, esto es lo que hacía Buda para que el perdón lo ilumine. Estamos hablando del Buda, el iluminado, y no lo transforme en un idiota que no donó el problema. Primero quiero que se entienda, no lo dije creo suficientemente claro aún, la claridad de para qué perdonar, para sacar de nuestra vida lo que de lo contrario se transforma en un cáncer. Donar. Exacto, sacar de adentro afuera. Sacar de adentro de nuestra vida, afuera de nuestra vida, eso que si no empieza a repetirse. El motivo de lo que yo tengo que aprender a perdonar, si yo no hago ese trabajo llamado del perdón, se repite, y se repite, y se repite. Me vuelve la traición, me vuelve aquello que yo, perdoné. ¿Y por qué si perdoné me lo manda Dios otra vez? Porque no aprendiste, no aprendiste. Claro. Ese perdón es bobo, o en forma inversa, por el rencor que me quedó y todo el día pienso en lo sigo atrayendo. Es lo mismo. Claro. Okay. Buda, Cristo. Vamos a empezar por Cristo y después vamos a Buda y después a Mahoma, entonces. ¿Tienes 4 o 5 días? Okay. Digo, más o menos son 3 conceptos claros al respecto. Muy bien. Recién decíamos por Buda. A ver. Cristo nos viene muy bien para lo que sí y lo que no. Cuando se traduce el perdón en Cristo, en general está, por eso digo, hay que tener claves previas, si no uno no lo reconoce, es cuando se ha traducido que Cristo habla de el arrepentimiento. El arrepentimiento le importaba muchísimo a Cristo. De hecho, cuando él, como siempre, ¿no? Los discípulos no entienden al maestro, esa es la historia de toda iniciación, y cuando él, perdón, lo voy a decir de un modo que puede resultar irrespetuoso, pero he estudiado el tema tanto que demuestro respeto por eso hecho de cuánto lo estudié. Cuando baja de la cruz, lo digo así, y a los discípulos los ve y no entendieron nada, otra vez no entendieron nada, estaban todos ahí llorando, otra vez no, o sea, baja y los reprende. Baja y se pelea. Les pega la bronca. Exactamente, ¿no? Y les dice, bueno, no entendieron nada, okay, vayan por el mundo a enseñar lo que puedan. Pero, ¿qué les dice? Enseñen el arrepentimiento. Es como que esa es la puerta de entrada. Hay que verlo. Cuando Cristo ve que no entendieron nada y que ya no les podía seguir enseñando porque él se tenía que ir a la India, por motivos que hacen a la historia oculta de Cristo, hay que entender algo. Cuando les dijo, pues mira, el salvavidas es este, te tiro esto. Si vos te agarrás del perdón, vas a necesitar todo lo otro que yo enseñé. Pero él les dice, vayan y enseñen una palabra clave, que se traduce como arrepentimiento por la iglesia. Que si bien no está mal técnicamente, tampoco es que si lo hizo la iglesia está siempre mal. Esta traducción es buena si te tomas el trabajo de ir a ver qué era. El arrepentimiento, que tiene una etimología de volver al lugar de la sombra, esto es muy importante, poentire, que es sombra, quiere decir, te va a volver siempre el tema, por eso hay una continuidad. Tú tienes que ir ahí para hacer la palabra que Cristo usa. Él la da en arameo, después la vamos a ver, pero se traduce como metanoia, y de metanoia griega pasan en latín arrepentimiento. O sea, arrepentimiento en realidad es metanoia, y metanoia tampoco es la que decía Cristo, usaba otra palabra, aunque Cristo hablaba en griego, pero cuando él dice estas cosas no usa la palabra griega, usa una palabra aramea, que es la misma que va a usar Mahoma, por eso nos importa enormemente. Bien. Arrepentimiento, que en realidad es metanoia. La metanoia es un proceso de magia. O sea, si alguien puede hablar de metanoia es un mago, con lo cual Cristo demuestra que era un mago. Él piensa al arrepentimiento, al perdón, como lo piensa un mago. De hecho, la escuela que enseña la metanoia es una escuela de magia, se llama la Gnosis. Y la Gnosis es una escuela de magia, sin duda, una escuela griega de magia, donde el perdón son 5 pasos de metanoia. Cuando hablamos de metanoia, hablamos de algo que no sale porque sí, ni por el hecho de si te perdono, ya está. Porque metanoia significa literalmente noia, mente, meta, más allá. Más allá de la mente previa, más allá del yo, más allá del ego. Se traduce como mente nueva. Un momento. Metanoia es mente nueva.
yo tengo que tener una mente nueva respecto de lo que produjo el gran problema en mi vida, por el cual o perdonaré o seré perdonado. Eso sería muy coherente con Buda, porque Buda dijo, es que yo ya no soy el mismo, y tú para mí ya no eres el mismo. Tenía una metanoia. Claro. Literal, rigurosamente hablando, tenía una metanoia, tenía una mente nueva. No era el mismo. Esto me permite, es como, digamos, lo doné a tal punto el tema que me vacié, el vaciado del zen, me vacié de la cuestión, por eso ahora mi mente, ya no tengo el tumor adentro. Metanoia, lo contrario de paranoia, ¿no? Que es bueno, paranoia es, sigo haciendo cosas alrededor de eso, de esa mente. ¿no? Pero para en el sentido de paralelo. Claro. O sea, paranoia es muy importante lo que dices, sí. Paranoia con respecto a el perdón, es un tema, porque la gente se vuelve paranoica cuando no perdona. Claro. Todo le recuerda, todo le recuerda. Mientras mire, como la canción, mientras mire tu cara, la cara de la luna, ve la luna y ve la cara de todos lados. O sea, se produce una paranoia efectiva por no perdonar. Ok, es cierto. Pero metanoia implica precisamente el proceso en el que me saqué el tumor de adentro. Ya está, estoy más allá de ese. Es como decir, remisión del cáncer, remitió el... bueno, ok. De a poco se va armando un escenario en el que nos queda una pregunta importante, es decir, ¿hay un camino, hay pasos para lograrlo? Claro que sí. Esa metanoia, dije que iba a poner primero a Buda, al final que lo vamos a poner cuando la serpiente está por morder la cola, ahí hacemos la Moebius. O sea, lo dejo para el punto más avanzado. ¿Por qué? Porque encontramos una vía muy buena si entendemos que Cristo enseñaba que había un camino de metanoia. O sea, cuando Cristo hablaba de esto, la mejor traducción no es arrepentimiento, aunque no es mala, pero el problema está que arrepentimiento la gente dice, mi culpa, se culpabiliza al otro, no te arrepentiste, entonces, no ya tiene la connotación ya es acusación, es otra cosa. Metanoia está mejor, porque te mete directamente entre tú y tu mente, no entre tú y la cuestión en juego. Y te obliga a ir más allá de lo que tu mente haría de eso. O sea, te obliga a vaciarte. Bueno. Sin embargo, la palabra que usaba Cristo no es tampoco metanoia. Él usaba una palabra aramea, que en español casi no la tenemos. Según lo que yo investigué en las lenguas actuales, casi no está. Pero en cuanto se la dices a la gente, le produce una ruptura que le obliga a pensar de entrada el tema de otro modo. Y esto está buenísimo. La palabra que Cristo usaba es la palabra maghfira. Es una palabra fuertísima en la cultura árabe. Hoy día tal cual. Si a ti te dicen... Yo tenía abuela árabe. Cuando la abuela árabe me decía, me había portado mal. Y me decía, no, te lo digo más o menos en español, porque si no ni se entiende. Que yo no tenía maghfira. Me estaba diciendo algo terrible. Yo no entendía qué era. Pero después de atrás venía el diablo con el tridente. Yo no sabía que después o yo lograba tener maghfira o mi vida no tenía sentido. ¿De qué hablaba cuando hablaba de maghfira? Bueno, era algo muy difícil de entender. De hecho, yo lo entendí en el Corán. Cuando yo me encontré en el Corán con que Mahoma hablaba de la maghfira, me acordaba de mi abuela árabe y me llevaba directamente a investigar lo que en las culturas de Medio Oriente era la clave que te dice, primero y principal, una de las preguntas que en uno de los dos polos siempre va de suyo. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué? O en forma inversa, ¿por qué no me perdona? ¿Por qué? Bueno, ok. Maghfira se traduce como lo que nosotros conocemos como perdón, pero se usa también para algo que a nosotros, con respecto al perdón, nos quedó lejos si no lo pensamos como lo estamos diciendo. Porque Maghfira significa literalmente protección. ¿El perdón y la protección tienen una relación directa? Sí. Cuando yo te digo, dono el tema, yo quedé protegido del tema. Ya a mí no me da causa el tumor. En árabe, Maghfira es ponerse un casco. Quedé protegido. El árabe, Mahoma y Cristo era de esa cultura, recordemos, siempre lo insisto, no podía Cristo hablar de Dios sin hablar de Allah. No pensemos solo en Mahoma cuando pensamos en Allah, pensemos en Cristo. Entonces, Cristo hablaba de Allah, nos guste o no nos guste, esto no es una cuestión política, religiosa, esto es una cuestión de iniciación. Ese manantial original de donde después surgen las ramificaciones. Cuando Cristo hablaba de esto, hablaba de maghfira. Vayan y enseñen la maghfira, la metanoia, el arrepentimiento, el perdón. Bueno, la puerta de entrada era esta. ¿Cuál es el latiguillo de Juan el Bautista? Arrepentidos.
arrepentíos. O sea, haced magfira. ¿Ves? Esta era la puerta. Es muy bueno, por eso digo es una aurora. Sí. Porque en la entrada de Cristo está Juan el Bautista, no el evangelista, Juan el Bautista. ¿Con qué estribillo? El arrepentimiento te iba a hacer entrar a lo que viene detrás de él. Lo que viene detrás de él era Cristo. Y al final Cristo, cuando baja de la cruz y dice otra vez, esto no entendieron nada, les dice magfira como solución. O sea, al principio y al final del camino de Cristo, iniciáticamente hablando, está este concepto. Es un hecho. Es como al principio y al final del sueño. O sea, cuando me voy a dormir no me puedo dormir por el tema que no perdoné o no me perdona y después me despierta porque otra vez estoy pensando o soñé con el tema al principio y al final de lo sagrado. ¿Y has dicho que arrepentimiento, la raíz, tiene que ver con la sombra? Sí, volver a la sombra. Arrepentirse quiere decir poenis. Poenis es sombra. Y que justamente la sombra se manifiesta en los sueños también. Claro, claro que sí. Y cuando trabajamos la sombra, claro realmente se quita el ego y ocurre la magia. ¿Y qué proyecta sombra? El conflicto. El conflicto todo es lo no perdonado. No queremos ver, el conflicto es lo no perdonado, el conflicto sombra. es lo que no nos perdonaron, el conflicto es lo que no nos perdonamos. Ahí estamos, claramente. Y arrepentirse es volver a la sombra, porque tiene el arre, que significa el retornar. Volver a la sombra. Volver para iluminarla. No puedo, no pasó nada. No funciona. Hay que Por entrar. Eso hay que entrar para salir. Otra cosa es entrar y que te quede atrapado. Sí. Es entrar al laberinto de Dédalo para salir montando al toro y no para evitar entrar, porque si no, no aprendí. Bueno, o que me comió el toro. Que hay dos tipos de personas, los que se atreven a entrar y se quedan ahí atrapados, la paranoia, y los que ni entran. No, claro. Los y ninguna de las dos. Y hacen como sí. Y en ninguno de los dos te montas al toro. Y montar al toro es desde el Zen, los 10 pasos del toro, Lao Tse, desde mucho antes y en otras culturas, igual que en las culturas actuales, estamos en Madrid, lograr vencer al toro, que es precisamente yo alimentarme de esa fuerza. Claro. Bueno. Darle la vuelta y que me sirva de algo, que me haga crecer. Porque yo no voy a llegar a donde puedo llegar caminando, igual que si me monto al toro. Si yo me monto sobre el toro, voy a llegar a cuestiones a las que nunca voy a llegar de otro modo. Si tuviéramos tiempo diríamos también, yo enseño lógica para enseñar magia, la topología tiene una figura que se llama el toro que te enseña el funcionamiento del universo. O sea, todo el universo está alrededor de esto. ¿Y qué es el toro? Una esfera con 2 agujeros, uno en cada punta, se arma un neumático. Un agujero es lo que tengo que perdonar y el otro agujero es yo perdonado o no. 2 lugares que me hacen agujero para perforar una esfera, algo cerrado. Algo que yo tengo que lograr sacar, porque está cerrado. Claro. Por eso lo tengo que torificar. Ya esto es topología pura. Pero lo que quiero que se entienda es, si yo ahora en vez de por los iniciados entro por topología, llego a las mismas conclusiones. Tengo que lograr perforar para sacar lo que de lo contrario es un tumor, claramente una esfera. Bien, transformar esfera en toro es el primer pasaje de la magia. Bueno, ahora bien. Entendamos, estamos en un punto donde habíamos llegado a por lo menos una respuesta concreta. ¿Y por qué tengo que perdonar? Por protección, querido. Mira qué problema. Ya de entrada me lo resolviste. Cuando yo aprendí a perdonar, quedé protegido de aquello de lo cual perdoné. Cuando yo aprendí, sea perdonar hacia afuera, perdonar hacia adentro, sea no depender del perdón de otro, esto ya es motivo de venta, ya es argumento de venta, compro. Yo quiero aprender a perdonar, sí, yo tendría que perdonar una traición. Y los iniciados me dicen, quedo protegido de la traición si yo aprendí a perdonar. Y así en cada cuestión. Ya es un argumento interesante. Al yo ya le interesa. Me monté al toro. Si el yo es el toro, ya lo puse de mi lado. Ya no hay por qué yo tengo que perdonar. Está bien, perdoné. No. Hay un mecanismo de magfira por el cual yo quedo protegido gracias a perdonar. Son 2 cosas juntas. Aquí, en Occidente, la unión entre ambos lugares sigue estando, pero muy mal hecha, porque uno dice, te perdono, te protegí de mi enojo, de mi ira. Entonces hay una relación entre perdón y protección, pero es hacia afuera, es hacia el otro, es muy berreta, es muy, es muy barata. Es hacia afuera. Sí, no, claro. O sea, quedó un hilo, pero es un hilo sucio, lento, podrido, no. Pero por lo menos veamos que también hay una relación que quedó a lo largo de los milenios que sigue uniendo perdón a protección. Como perdóname, ya me protegiste de tu ira, pero sigue siendo una cuestión... ¿Y qué hago con ella? Claro, muy bien lo has dicho. No olvidemos que el perdón es el tema de la manipulación. La política, en nombre de perdonar o no perdonar,
te perdona la deuda, te perdona la condena, la economía. La economía, si el banco me perdona, si no me perdona la deuda, si refinanciamos, perdonarte o no la deuda externa de un país a otro. En nombre del perdón se arma una manipulación de poder total. Si te perdoné, yo quedé acá y tú acá. Si no te perdono, hay que ver en qué lugar te admito en mi vida o no. Y en forma inversa, si no aprendes a perdonar, quedas por debajo. O sea, por donde veamos, la manipulación en nombre del perdón es política pura. Por eso hay que entender que si hay un tema que le interesa al ego, es el del perdón. Y por eso es tan difícil ponerlo en sus cauces originales, el tema, en sus cauces originarios, en sus cauces legítimos. Entendiendo esto, ahora creo que podemos entrar en Buda, que fue el que repartidamente quedó así. Él lo enseñó con una lógica, pero está en un Veda, en un Vinaya Pitaka, bueno, quiero decir, en un montón de textos repartido, que además tienes que leerlos todos y tenerlos más o menos frescos como para dar, esto estaba hablando, ¿no será que la continuidad? Y te pones a investigar, sí, es la escena, es el mismo lugar geográfico, habló de eso, es un trabajo detectivesco para ver en Buda por qué a él le funcionó. Bueno, Buda lo enseña en un camino que se llama, y los budistas casi ni, yo cuando hablo de esto con los budistas ni saben que es Buda esto, voy a decir ahora, sin embargo es el camino para Buda del perdón que se llama Sakakirilla. Digo, por si alguien lo quiere investigar, bueno, ¿dónde lo puede encontrar? El camino de Sakakirilla no lo conoce prácticamente ni el Dalai Lama. O sea, quiero decir, los budistas lo han sacado, así como de Cristo la relación a la sexualidad, no lo conoce el Papa, bueno, del mismo modo yo podría decir. Sakakirilla es un proceso por el cual el perdón efectivamente se transforma en protección. Y Sakakirilla es un camino triple, psíquico, energético y físico. Ya es más serio. Yo tengo que... Saka es muy interesante porque es como en castellano. Sacar, donar, dijimos antes. Ese saka es con K, pero una de las vertientes significa eso también. Sacar de lo humano. Ka, saca. Es muy serio. Cada cosa de esto es un plenario. Saca, Kirilla dijimos. Me detengo un minuto en esto, pero porque vale la pena. Sak, S-A-K, es una etimología que significa hacer sagrado. Es la etimología de sacerdotal, sacerdote. Tú quieres decir hacer sagrado algo. ¿Con qué palabra lo nombro? Ok, sak es la palabra originaria en Palí, del idioma que hablaba Buda. De ahí pasa al arameo, igual, y del arameo lo tenemos en sacerdote. Cuando yo digo Sakakirilla, estoy sacando de lo humano y haciendo sagrado algo. Esto en un plenario da para muchísimo más, pero bueno, por lo menos la clave está ahí, porque es lo que hace que una cuestión deje de ser humana y pase a ser divina. El perdón, dijimos que divino, Sakakirilla empieza, pero Ka, ese es el Saka. Saka. Ka es una etimología maravillosa que la encuentro en Egipto, la encuentro en lo arameo, la encuentro en lo hebreo, que significa el hombre que ya no es solamente hombre. Es un hombre al que le asiste algo por encima, tiene magia. El Ka para los egipcios, voy a hacer el ridículo, el Ka es esto. Ya hice el ridículo. ¿Qué es eso? Exacto, el ideograma, o para ser más exactos, el jeroglífico egipcio, con el que Ka es el hombre que con las manos dice lo mismo que hace. Hace y dice lo mismo. O sea, dice algo y ya está hecho. Es magia. Eso es magia. Con la palabra general. Ok. Ese es Saka. O sea, Sakakirilla, camino que inicia el perdón, te transforma en eso. Un hombre que ya está más allá de lo humano y adquirió Ka. Ka es la etimología por la que los maometanos hoy conocen todavía lo que Mahoma nombraba como magia. Es genial. Baraka. Ka. La baraka es la magia. Mahoma decía, Cristo, cuando nos traducen bendecida al enemigo, ¿cómo es? No, Cristo dijo, dad baraka al enemigo. Trabajá con magia ante el enemigo. Era una invitación a que ante el enemigo sigas haciendo magia. No lo que la gente hace, ante el enemigo lo quiere matar. Cuando lo traducen como bendecida al enemigo, lo que está diciendo es, en realidad lo que dice, usa la palabra aramea, dad baraka al enemigo. O sea, ante el enemigo vos igual seguís dando magia, dándole magia a la situación. Ka, Saka, Baraka, son todas palabras sagradísimas.
y dejo de lado el kirilla ahora porque no llevaría algo. Ok, pero hay que entender, el camino del perdón nos mete ahí, nos saca de lo humano, nos confiere sacralidad, y nos mete en un lugar de poder al que jamás llegaríamos, como es el ja, desde lo humano, o sea, nos protege. Claro. Para esto, Saka Kirilla necesita 3 pasos. Yo digo los nombres para quien lo quiere investigar simplemente, pero no quiero hacer esto una cuestión académica. Bhumisparsha más o menos Occidente la conoce. ¿Qué es Bhumisparsha? ¿Viste la imagen típica de Buda sentado debajo de la higuera con la manito así en el piso? Sí. Y mira a cámara, mirando a frente. Eso es Bhumisparsha, que significa tengo sólido apoyo. Es cuando aparece Mara, el mal, la maldad en su imagen, en sus visiones, y le dice Mara, ¿y por qué vos yo te tengo que creer que sos este Buda? Porque yo tengo sólido apoyo, Bhumisparsha. ¿Qué es sólido apoyo? Mira, eso. Yo dije que no me levanto de abajo de la higuera hasta estar iluminado, y lo estoy haciendo. Mira, es un sólido apoyo. Estoy haciendo lo que dije. Y Mara se retrae, ya no le puede hacer algo. El mal quedó protegido. Primer paso del Saka Kirilla, Bhumisparsha. ¿Qué es Bhumisparsha? Eso. Ante el mundo, comprometerme en algo que yo digo y chao. De ahí en más ya no puede ser lo mismo. Si yo digo, lo voy a perdonar, o yo me perdono de tal cosa, ni ya hice todo el camino, ni me puedo ahorrar eso. Los griegos a eso lo llamaban acto heroico. Es genial. El acto heroico, ¿qué era? Es como me metí en problemas. Pero son problemas que fui a buscar yo. Un acto heroico sería, voy a la fiesta, quiero hablarle a la chica con la cual yo quisiera y nunca me animo. Ok, a los 15 minutos la busco y le digo, 1 minuto, después te quiero hablar. Eso es un Bhumisparsha. Un acto heroico. Un acto heroico en el que ya me apoyé en algo que dije, y si yo me voy y me traiciono, me voy a sentir mal el resto de mi vida. Y en algún momento ella se me puede cruzar, ¿vos me querías hablar? O sea, ya es un acto de compromiso con algo más, que es un Saka Kirilla. Empieza el Saka Kirilla en el Bhumisparsha. Esto sería algo así, como comprometerse. Yo voy a perdonar tal cosa, o yo me voy a perdonar tal cosa, o yo no voy a depender de que me perdonen tal cosa. Eso es nada más que un acto Bhumisparsha. Sería como decir, hacer así me cura de algo, no, pero los budistas hacen así. ¿Por qué Buda hizo así? Ya. Es como decir, Cristo agarró el látigo, yo agarro el látigo. Colón dobló a la izquierda a las 2 horas de salir, doblemos a la izquierda a las 2, pero tú estás en otro mar. O sea, hay que entender la lógica de eso. Entonces, la gente que hace eso, hace un gesto y se cree que con eso ya está. No, ese es el inicio. Es cierto, hay que hacerlo, no me lo puedo ahorrar. Pero ese es el registro imaginario de la cuestión, nada más. Claro. ¿Entiendes? Yo acabo de imprimir en mi universo un compromiso. Que lo tengo que hacer. No voy a permitirme más rencor por esto. Yo voy a perdonar. Yo me voy a perdonar. Yo no voy a depender de si me perdonan o no. Esa es la parte Bhumisparsha de un camino Saka Kirilla, que es la metanoia, de la que hablábamos antes. Sí. Es el camino por el que lograr vaciar mi mente. Primero, cuelgo mi mente de otro lado. Me ato a otra cosa para exigir ir hacia ahí. Por eso es un acto que me compromete con mi heroísmo. Porque todo lo humano en mí o perdona bobamente o no perdona. Listo. Primer paso de la metanoia. Esto es igual que lo que enseñan los gnósticos. Si tú te tomas el trabajo, y yo me lo tomé, y de hecho lo enseñé, de los pasos gnósticos de la metanoia, empieza igual. Empieza con un compromiso más allá de la escena. Ahora bien, hasta ahí es una muy buena petición de intención, de principio. Si yo lo dejo ahí y creo que por haber hecho el gestito, por decir perdoné, perdón, es tan inútil como si no lo hago. Me tengo que comprometer a que de eso voy a obtener perdón más allá del otro. O yo voy a perdonar más allá de que el otro se arrepienta, pida perdón o no. Ok, bueno. Al Bhumisparsha quedan 2 pasos, ¿no? Exactamente. Le quedan 2 cuestiones. Satya Saksha y Swayambara. Yo digo los nombres para el que quiere investigar, pero como ves después explicamos cuestiones que, bueno, gracias al nombre entendemos muchas cuestiones, pero no dependemos de si conocemos el nombre. Satya Saksha. Satya es verdad, el concepto de la verdad para Buda. Es lo que para Cristo es veritas o nazaria. Son palabras que usa. Nazaria es de donde se creen que Cristo era el nazareno. Sí. Nazaret no existía en la época de Cristo. Nazaret existió 4 siglos después de Cristo.
No existía un lugar. Lo que pasa es que los peregrinos llegaban, queremos conocer el lugar de Nazaret donde nació el... Nazaret, no hay nada. Hicieron un lugar. De No lo se que él iban hablaba. no se iban a perder el peregrinaje que traía tanto dinero. Acá a la vuelta es Nazaret. Y de ahí en más, así es. En el siglo IV inventaron Nazaret. Nazaria significa un hombre que él en sí mismo emana verdad. Satya para la India. Veritas para los griegos. Otro día, si hay tiempo, te lo cuento en la escena de Cristo ante Pilatos. Porque cuando Pilatos le pregunta qué es la verdad, Cristo hace un gesto terrible. Dice el Evangelio, no respondió. Mentira, el de Nicodemo dice que sí respondió con un gesto. Pero tienes que investigar mucho para ver. Ese gesto es el gesto que se llama veritas. Aquí lo tienes. De esto tiene muchas cosas. Que es coherencia. Todo yo me transformo en una verdad. Bueno, coherencia en un sentido físico. Claro. Mi palabra, mi sentimiento, la imagen que yo doy, todo converge. Convergente. Uno puede decir, esa persona sabe de literatura, este otro es. Borges era la literatura. Sí. Él tenía satya. Él emanaba. Mira, la palabra que usa Cristo para esto es la palabra que se traduce como fe. Emuná. Imanar. Emanar. El imán en las culturas árabes es el que emana y atrae lo que él quiere, como imán en un sentido como magnético, tal cual. Esto es lo que se pone al final de las oraciones. Yo oré, hablé, y al final ¿qué iba? Imán, emán, amén, emuná. ¿Lo has entendido? Quiere decir, así sea, o sea, así ahora sea. Lo voy a hacer. Ahora va a hacer lo que yo dije. Porque termina la oración y la gente termina la oración y se cree que ya está, sale de misa, sale de safén, ya está. No, ahora hay que hacerlo. Ese era el compromiso que significaba emuná, amén, imán. Ahora lo tengo que hacer. Ok, ese es el pasaje a satya. Ahora voy a hacer verdad eso que acabo de decir en Bhumisparsha. ¿Se entiende? Sí. Voy a hacer un acto. Un acto. Por eso se dice, satya es un lugar en el que comprometo la imagen que di al decir, está bien, me comprometo, yo voy con algo que yo voy a hacer para generar en la realidad esa imagen, para hacer imán, para unir. Una acción. Unir, imán en un sentido bien magnético del término. Satya es una petición de principio universal donde yo voy a decirme, ¿y por qué yo voy a hacer un acto de perdón? ¿En qué me lo gané? ¿Por qué? ¿Por qué la metanoia? ¿Por qué me voy a creer que yo tengo la mente nueva al respecto? Acá empieza el verdadero camino. Por eso esto es satya. Sakka satya. ¿Ese camino cuál es? Si yo me encontré con eso afuera, es porque lo atraigo desde adentro. Se acabó. El problema dejó de estar entre afuera y adentro. No te perdono, sí te perdono, no me perdonas, dale, perdóname. Ya no es entre afuera y adentro. Claro. Satya, emana, dijimos. Si yo me encontré con ese problema afuera es porque lo emano desde adentro. Se acabó el pensamiento dividido, tú lo decías, el pensamiento que no atrae magia, las fuerzas divididas. Pero a mí no me tendría que haber pasado esto, no te hubiera pasado si de adentro no hay imana, no hay imán, no hay emanación, no hay satya. Nadie se encuentra con algo afuera que le afecte la vida si no es porque fue atraído desde adentro. Claro. Hay una crisis. Y ahí es donde es tan importante para el mago que no hagas nada en tu universo que no quieras atraer, no te hagas a ti mismo nada que no quieras. Pero ese universo es ideas, palabras, sentimientos, todo. Porque no lo hago, pero yo siento que me va a pasar. Es lo mismo, si no metanoia, si no me limpio de eso, si no hago metanoia, si no me vacío de eso, sigue estando en mi universo. Lo que estoy haciendo es disimulando, nada más. No funciona. Tal cual. Hay que entender ahí, este es el acto central, satya, donde emanaré una verdad distinta cuando yo primero encuentre desde dónde paso uno del método de la magia. Esto es lo que en magia se llama arranque bifásico. Yo arranco ante el problema desde una fase diferente, de dejar de creer que el problema fue algo que hacia afuera o desde afuera hacia mí y no me debiera haber pasado, no hay justicia en el universo, la estupidez que decimos ante situaciones de perdón, o pensarlo desde un lugar distinto. Si eso tal lo atrajo a su vida, yo lo perjudiqué, ahora voy a ver con qué me limpio de eso.
Pero si yo le entré y lo logré perjudicar es por un problema en él. Yo me tengo que limpiar de lo que yo me tengo que limpiar y él se tiene que limpiar. Y si él no lo hace, es independiente. Claro, es independiente. Aquello por lo cual yo lo perjudiqué en mí, lo voy a limpiar. Pero otra cosa es creer que si yo lo perjudiqué a él, el responsable soy yo, me desculpabilizo. ¿Por qué? Porque no tuvo protección, no tuvo maghfira. Y si no tuvo protección es porque él desde adentro lo atrajo. Claro. Por eso a él lo logré joder y a otro no. Para decirlo fácil. Claro, por eso hay una crisis mundial. ¿Por qué a mí me afecta y a otro no? ¿Por qué a otro le afecta? Ah, por algo dentro. No hubo maghfira. Entonces yo después no perdono al ministro de Economía que me hizo tal crisis a partir de lo cual... ¿Y por qué a mí me afectó y a otro hasta tal vez le benefició? Le vino bien. Bueno, ahí está la clave del satya. Si eso logró entrar en mi vida y perjudicarme, eso es un maestro. Ese es el espejo de la sombra, como bien lo dijiste antes, el espejo de lo peor de mí. Si la traición logró entrar en mi vida, ¿dónde yo me traiciono? Eso es. Si entró la estafa en mi vida, ¿dónde yo me estafo? Si entró lo que yo ahora no quiero perdonar, ya no tengo algo que perdonar afuera, ante ese enemigo. Si ahora entiendo que eso es el maestro que me está mostrando. Ahora lo que voy a decir lo puedo avalar en método de la magia, en algo que se llama paso 7, que entre otras cosas te permite tener conciencia de encarnaciones anteriores. El mismo motivo por el cual en esta encarnación yo ahora estoy atrapado en el mecanismo de perdón o no perdono, lo llevo en una encarnación anterior, lo encuentro igual. Esto es genial. Ah, sí, eso lo he visto en varios vídeos. Esto es que genial. Lo comentas. Y lo llevo al anterior del anterior. Siempre, y lo, o sea, es hay el un paso patrón. 11, es el mismo problema. Hasta que Se sales repite. de ahí. Hoy tiene la carita de tu marido que te traicionó. Hoy tiene la carita del socio que te traicionó. En la encarnación anterior tenía otra carita. Pero es un patrón del que yo tengo que aprender a limpiar. Es lo que he venido a aprender. Y ese se transforma clave, entonces en mi espejo que me muestra de qué me tengo que liberar en la encarnación. ¿Entiendes que cambia completamente la concepción? Deja de ser un problema para ser un maestro. Satya implica todo ese paso. Satya, Sakya. Me saco de mí el problema. ¿Por qué? Porque ahora en mí vi dónde estaba el problema. Vi dónde estaba en mí. Y el de afuera es el reflejo de eso. Quiero una consistencia. Me quedaba uno de los 3 pasos. Sí. Swayambara. Ahora en lo real, en lo denso. Ahora en lo real y en lo denso. Voy a ubicar con qué yo me aseguro no caer otra vez en eso, por lo cual afuera encontré el problema. Ese paso es el paso hacia un más allá de la escena, metanoia, más allá. ¿Con qué cuestión yo no me traiciono más? Porque yo sé que si yo no me traiciono más, quedé perdonado. Y si yo no hago más aquello por lo cual traicioné a otro y no me perdona, el problema ya es de él. Ahí entra algo que para los cristianos, para los hebreos se llama ofrenda. Yo voy a hacer un desagravio en lo real. Yo voy a ofrecer algo al otro o voy a ofrecerme algo a mí mismo para desagraviarme de eso que hice. Pues ese es un tema muy importante. Claro, porque de ahí no la iglesia hace. armó el dar ofrendas hacia afuera. No, yo voy a en lo real hacer algo por lo cual yo ya lo hice. Si no lo querés recibir es cosa tuya. Yo a mí mismo me voy a exigir algo con lo cual me desagravio por haberme a mí llevado a tal situación en la cual me hice desprotegido respecto de lo de... Ahí hay mucho del orden de arte, de magia, de la generación de algo, por lo cual, de ahí en más, quedé perdonado, perdoné, sin depender de qué pasó afuera con el otro, si me perdonó, si yo le di el perdón o no, y quedé protegido. ¿Por qué? Porque me lo limpié, me lo saqué de mí. Ya está fuera. Esto después lleva a muchas cuestiones. El problema se deshace. Bien lo has dicho. Ahí necesitamos ya diferenciar más cosas, pero ya nos llevan a más. Diferenciar entre culpa, disculpa, agravio, perdón. No es lo mismo disculpar que perdonar. No es lo mismo perdonar que desagraviar. Cada uno tendrá... Pero cada una va a una de esas tres. Una es para Bhumisparsha, otra para Swayambara, otra para Sakya. Pero todo está en esta lógica, que empezó por las cuestiones de los iniciados y termina en una lógica imbatible. Muy bien, pues me ha encantado. Sí, me parece que ha sido de utilidad para lo que quieres poner en juego. Muchísimo, tenemos ya que ir terminando porque tenemos... Como siempre nos hemos extendido. Ya llega la hora de comer por eso, y empieza aquí a haber mucho jaleo. Entonces son 3 pasos, el perdón, son 3 pasos para liberarnos de todo esto que nos preocupa, que nos ocupa y que nos impide descansar y utilizar... Y más importante aún, para aprender de eso, para aprender, porque vine a aprender, a sacar de mí aquello por lo cual ahora me encontré con la escena imperdonable en mi vida.
Obviamente que esto también entonces, en el mundo de los sueños, lo produce. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando ya. Muchas gracias, José Luis, me ha encantado muchísimo. Y gracias por permitir también que el tema se desborde y vayamos más allá. Hicimos aquí lo que recién dijimos de ir más allá, porque nos excedimos en tiempo, en tema, en todo, y eso era parte de lo que el perdón nos propiciaba, ir más allá. Gracias por eso. Muchas gracias. Y gracias, ha sido mucha magia porque esto es un hotel y ha sido mágico que hayamos podido hacerlo. Pues muchas gracias, hasta el próximo vídeo. Gracias.